Ok, bueno, van a querer revisarla. Muy bien, entonces seguimos en la clase número 5 de inglés. Estamos haciendo un review de las unidades 3 y 4. ¿Y qué hicimos el día lunes, perdón? Bueno, hicimos el Read and Choose the Best Words. Leímos la historia de Hollywood que nos estaba contando Angie Gold y contestamos con el verbo en su forma correcta, escogiendo entre una de las dos opciones. La forma correcta es la que está subrayada de azul. Ustedes copian entonces la lectura y subrayan o copian la respuesta correcta en el numeral que corresponde. Nos dimos cuenta de que había y por qué se utilizaban esos adjetivos y por qué se utilizaban esos pronombres y por qué en la grabación anterior. En el número 2 dice complete with the simple past of these verbs. Aquí hicimos un recordatorio del tiempo pasado de los verbos que tenemos que tener el cuidado de que tenemos dos listas de verbos, los regulares y los irregulares. Los regulares son los que les agrego ed o solo la D o cambio la Y por la I latina y le agrego ed, dependiendo de la regla a la que corresponde. Y los irregulares son los que pueden cambiar completamente. Para poder contestar acá tengo que tener a la mano o investigar si el verbo es regular o irregular para poderlo contestar correctamente. Hicimos el ejercicio del 1, 2 y 3 y quedó las oraciones Shakespeare married en pasado, que es Maury aquí con Y al final. Annie Hathaway in 1582. La 2 quedó When Shakespeare died, que es el pasado de morir, que está aquí, que solo se agregó la D. Y en 1660, he was, el verbo to be, pasado, was, aquí está el be, pero está en pasado, was acá, exactly 52 years old. Y la 3, Charles Dickens lived, el pasado de live, que está aquí, vivir, lived in post mode until 1823. Ustedes contestaban la 4, 5, 6 y 7, que son los verbos que están pendientes. Había que investigar si algún es to be, hay que ver si es con el pronombre he, she, is, was, y si son otros pronombres es were. El verbo destroy, el verbo take, work y write. Destroyed solo se le agrega de. Ahorita les digo cómo queda destruido. En pasado, solo se le agrega ed. Ahí no se cambia la I latina, la Y, en el verbo destroyed, ¿sí? Porque no le sigue una consonante, sino que le sigue una vocal. Y si hago eso, me van a quedar un triptongo y en inglés no existen los triptongos. Entonces, solo se agrega ed en destroy. Es un verbo regular. Si voy a usar take, take es un verbo irregular y take cambia a took con doble O. Go es un verbo irregular y pasa a went, W-N-T. Work es regular, solo le agrego ed. Y write es un verbo irregular y se escribe wrote, F es W-R-O-T-E. Así es como cambian los verbos en la oración que corresponde. Eso ya ustedes lo deciden porque hicimos una lectura de qué significa y ustedes traducen en el momento de hacer la tarea y colocan el verbo que corresponde. Hicimos una hoja de Word con los ejercicios de cómo se iban a hacer las oraciones ask and answer usando el did, que es un auxiliar en tiempo pasado, y en el momento que yo uso el auxiliar did para hacer pregunta, el verbo regresa a su forma normal en presente en la oración. El que me está indicando a mí que está en pasado es el auxiliar did. Me está indicando que está en pasado la oración un momento de traducir, pero el verbo regresa a su presente. En el caso de la oración, did Alex visit the museum? Tal vez había una oración en pasado, Alex visited the museum, en el momento de pasar a pregunta se pasa a visit presente y queda, visitó Alex el museo, respuesta corta, negativa, no he didn't, utilizo el mismo auxiliar para contestar, solo que le agrego el apóstrofe, agrego not y lo agrego con apóstrofe y contraction que me queda didn't.
Cuando en la pregunta de did he go to a music store es si él fue a una tienda de música, respuesta positiva, yes he did. El auxiliar lo uso para contestar. Respuestas cortas, positivas y negativas se usa el mismo auxiliar. Entonces les voy a mostrar ahorita cómo quedó la hoja Word que les mandé, pero permítame, vamos a agregar a unos alumnos que están ingresando. Ok, bueno, entonces voy a presentar la hoja Word de cómo le hicimos y cómo sería. En la oración 1, entonces, con la información que me dan del libro, me quedaría en la 1, empezando en la pregunta con did. Did Jake take a cable car? Respuesta, me toca colocar la respuesta positiva, yes, he did. Y luego hago otra pregunta de la misma oración, pues la oración que toca, o creo que esa es walk, entonces, did he walk up the hill? Respuesta negativa, no, he didn't. En la número 2 me corresponde hacer las dos oraciones. La oración es, sí, ya me acordé. Una oración va el nombre y la otra va el pronombre. Entonces, en la 2 es Ramón a quien me toca y la pregunta es, ¿did Ramón and Silvana? Este es they, es el pronombre porque son dos personas. Ramón y Silvana visit a theater. Respuesta negativa, no, they didn't. Aquí ya utilizo el auxiliar they para contestar y el negativo didn't. Y la otra pregunta que me sale de la misma número 2 es sí, an exhibit. En este caso voy a usar auxiliar pronombre did, entonces queda did they see an exhibit. Pregunta, signo de pregunta, la respuesta me está diciendo que debe ser positiva, entonces es yes, they did. Así hicimos los ejemplos de cómo me quedan las oraciones, o sea que de cada una tengo que hacer dos oraciones, una con los nombres y otra con el pronombre que corresponde, y a ustedes les tocaría entonces hacer la 3, 4 y 5. Entonces quedarían las oraciones. Did Lara sería, ¿verdad? La primera, did Lara lose her camera? Respuesta negativa, no. Como es mujer, she didn't. Luego la otra oración de la 3 es did she. Uso pronombre she, ya no, si quiero uso Lara, pero estamos usando pronombres. Entonces sería she take lots of picture. Pregunta, hago signo de pregunta, mi respuesta debe ser positiva, yes she did. La 4, the group es they, es el pronombre, el grupo. Did they group have a picnic? Respuesta positiva, yes they did. Voy a la siguiente pregunta. Did they go to a restaurant? Respuesta negativa, no, they didn't. Y la última es she y es Emma. Did Emma visit the temple? Respuesta positiva, negativa, no, she didn't. Y la otra pregunta que sale es did she wait outside? Respuesta positiva, yes, she did. Y la tarea que se agrega a esta clase número 5 es esta. Esta es también de la clase número 5, la número 4. Aquí vamos a llenar con los pronombres, con los preposition in, on y at. Pero antes de pasar a ese ejercicio, pregunto si surgió alguna duda sobre las 3 tareas que hay que hacer para la clase 5 mientras la estaban haciendo o en este momento, que es la primera, copiar todo el reading y escribir las respuestas correctas. La segunda es colocar los verbos en pasado. Y la tercera, hacer oraciones, 2 de cada una con las respuestas que me están dando para pasar a la siguiente tarea. ¿Alguna duda? Any question about the homework? Ahorita reviso los mensajes mientras se decide alguien a preguntar. No, Miss. Ok, gracias. Ya apareció Gualberto. Qué bueno. Recuérdense que son 10 puntos de asistencia y que nos van quedando como 15, 2 semanas para clase nada más. Entonces hay que aprovechar, ¿sí? Misael también apareció, muy bien. Yuleisi Orellana, también. Aldani Mejía, ya lo tenía, muy bien. Ok, Mónica Coronado, cuando iba ingresando le coloqué esa asistencia. Gracias. Bueno, ya como no hay, entonces nos vamos a pasar a utilizar las prepositions. Muy bien, aquí está la explicación de las preposiciones. Preposition of time and place. Son preposiciones de tiempo y lugar.
In se utiliza en el lado del tiempo para hablar de no especifico un momento en la mañana. In the morning, in the evening. No especifico un momento en la tarde, solo es en la tarde. En los meses, no especifico qué día, pero es in January and February. En las épocas, en los seasons, no especifico qué mes exacto o en qué momento. En the spring and in the winter. En los años, no especifico mes ni día, solo año. In 2000, in 1989, in 1990. In the 19s, en los 90s, in the 1960, en los 1960, en los 60 en ese caso. En el siglo XIX, perdón, era la traducción de in the 19s. And the 21st century, en el siglo XXI, and 2 weeks in a week, en 2 semanas o en una semana, no específico exacto, in the past, in the future. On sí especifica un día, on Monday, o el 4 de agosto, on August 4, también especifica una fecha. On Christmas Day, el día específico de Navidad. On a New Year's Day, el día específico de Año Nuevo. On my birthday, en mi cumpleaños. On the day, en el día, en este día. On the time, en este tiempo. On the weekend, en el fin de semana. On the Sunday morning, en la mañana de lunes. At, especifica también. Especifica horas. At 7 o'clock, at 10, at night, at noon, at New Year, at Christmas, at present, at the weekend, and the UK, weekend UK, dice, at the moment, at breakfast, at dinner time, at lunch time. Es at, se utiliza en lugares, en tiempos, perdón, para hablar específicos, tiempos específicos con nombres propios, como Año Nuevo y Navidad, ¿sí? O el fin de semana, o en este momento. Ahora, lugares en in son lugares, nombres de países y nombres de específicos de nombres de países y nombres de edificios. Pero cuando está en un lugar, decirlo en un lugar como sobre o in da a entender algo que es más sobre en cuando es preposition. Entonces, in a building, en un edificio, in a traffic jam, atorado en el tráfico. Y después en Chinatown, que es un espacio de una ciudad, ¿verdad? Pero Chinatown es como decir aquí, la 18 calle, un lugar específico así. On, en lugar se utiliza en una estación de tren, en una estación de bus, en el radio, en el teléfono, en la televisión, en una calle, en una mesa. Eso es sobre, ¿verdad? Siempre sobre. En la calle principal, sobre la avenida Victoria. Y cuando estamos hablando de lugares, direcciones exactas, se usa at. At y nombres específicos y nombres propios de lugares. At the corner, at the bus, at the stop. O sea, veamos que at se utiliza para lugares de direcciones y at se utiliza para tiempos en cuanto a de comida o hora. On se utiliza en lugares específicos sobre unas calles y se les en tiempo en días específicos. In en días que no son específicos y in en nombres de países. Entonces, ya tomando en cuenta el uso de estas prepositions, podemos pasar a hacer el ejercicio. Yo voy a hacer siempre una si ustedes hacen las demás, que sería complete with the correct position. Como habíamos visto, July es solamente un mes, no especifica qué día. Por lo tanto, la preposition es in. La número 1. En la 2, sí especifica un día. Es específicamente el lunes. No dice el lunes de qué año, pero es un lunes. Entonces, aquí es on. Aquí estamos hablando de la que habíamos visto sobre la hora. Entonces se usa at. Estamos hablando de un año, pero no especifica qué mes. Por lo menos, pues, entonces es sin. Ustedes hacen las demás de las 5 a las 9. En la tarde, ahí yo les voy a mandar la imagen y verifican si es in o es on o es at. On Friday afternoon, que es la tarde del viernes, si es específico, in, on o at. Midnight, a medianoche, in, on, at. Mayo 5, específico una fecha, in o on. Y the winter,
O is in the winter o on the winter. Si es un tiempo, una season, una época, es in o on. Entonces, ustedes escogen cuál creen que según la imagen que les voy a enviar con las reglas o en el momento que se debe utilizar y contestan. Copian entonces el numeral 4 con los ejercicios del 1 al 9, agregándole las preposiciones que corresponden. Esta sería, hasta aquí llegaría entonces la clase de esta semana, que es la clase 5. La otra semana, primero Dios, vemos las 5, 6 y 7, que es de hacer de la clase 6. Y seguimos haciendo ejercicios, copiando en el cuaderno y practicando la gramática. ¿Alguna duda sobre ya esta última ejercicio de prepositions? No, Miss. Ok, gracias. Un momento, reviso si hay, no hay mensajes. Entonces, ya hasta aquí llegamos. Ahora vamos a ver un interesante video sobre la historia de la Coca-Cola, cómo surgió, como siempre, viéndolo desde el punto de la cultura estadounidense, ¿verdad? Que es lo que nos interesa. Solo voy a dejar de grabar.